¿Qué sé yo de la operación Reñihue? Bueno, lo siguiente que yo era bastante minuido en edad, tendría como 7, 8 años más o menos, cuando pasó eso del Reñiguazo, el terremoto y se cayó el cerro en Reñihue. Y de ahí vinieron a hacer una operación del taco 1, taco 2, taco 3. No he escuchado absolutamente nada, no tengo idea. No tengo información sobre eso. Bueno, en realidad no he sabido nada. No sé nada. En 1900 y tanto fue el Reñiguazo en la ciudad de Reñihue, fue donde se desbordó Reñihue, bien dicho, fue a donde Reñihue se fue por el borde del tranque chico ese que tenía, y ahí fue donde Reñihue en realidad se desbordó y tapó parte de esa parte de Reñihue. No conozco nada de eso. Los niños, la juventud y sobre todo en general creo que nos falta mucho conocer la historia de lo que fue el Reñihue o lo que pasó en el terremoto de ahí en los 60, así que me gustaría saber más a cabalidad. Difícilmente podrá medir el ser humano la grandiosidad con la cual se manifiesta la naturaleza que, a través de elementos como el fuego, en la furiosa erupción de un volcán, o el aire, que con sus cambios de temperatura se convierte en gigantescos huracanes de miles de kilómetros que arrasan todo a su paso. Sin embargo, cuando se unen dos elementos como la tierra que, empujando desde el profundo océano, mueve las placas, liberando tal cantidad de energía capaz de mover valles y montañas por más de 2000 kilómetros de longitud en un devastador viaje hacia el este. Durante 10 interminables minutos, trituró el gigantesco morro llamado Tralcán, hasta dejarlo caer violentamente sobre la garganta por la cual fluye la olla hidrográfica del río San Pedro, compuesta por los lagos Riñihue, Panguipulli, Neltume, Calafquén y Maihue. Durante 70 días con sus noches, esa garganta atragantada acumuló millones de metros cúbicos de ese vital elemento, prolongando el terror que semanas atrás había provocado su hermana Tierra. Esta es la historia de esos elementos, contada por los hombres que en algún momento se convirtieron en héroes, quizás sin quererlo. Esta es la historia del último héroe del Reñihue. Allá, a don Alfredo Burkhardt, era mi patrón, y con el tractor que estaba ahí, me fui allá a trabajar. Y total, allá se juntaron como 30 tractores, todos tractores de garro. Y es el que teníamos nosotros acá para destroncar, para limpiar, para todo eso. Entonces me mandaron para allá también. Llegó un volador de estos y se me dejó caer adelante. Y hasta me dijo, ahora va a trabajar con nosotros. Yo le dije, bueno, yo necesito la orden. No, ya conversamos, dijo, con su patrón, y cualquier máquina que esté buena para trabajar, van a ir allá.
Y cuando tuve la oportunidad de hablar sobre el tema de Reñihué, fue que me pasó y la verdad perdí algunas fotos, debiera tener más. Y me dijo y me explicó las causas por qué había fallado el sistema de maquinaria pesada, que desgraciadamente el barro era muy licuado, que no permitía trabajar las palas y se hundían. Entonces había que trabajar más en rescatar tractores que el tractor hacer trabajo de... Y ahí fue que alguien, no sé el nombre también, que pensó que haciendo la canal, la misma agua iba a limpiar y la misma agua iba a lavar, iba a diluir el taco. Entonces se dejaron las máquinas de lado y lógico que trabajaron en otras funciones, tronco y cosas así, me dijo, piedras de mayor volumen, y lo del taco afortunadamente resultó lo del canal, que se ven ahí como hormiguitas. Después de que pasó el terremoto, ¿cómo fue la manera que empezó a subir el lago? El lago estuvo subiendo algo de 74 días, poco más de 2 meses. Del momento que fueron los tacos ya, el desagüe para abajo, ya fue. El lago empezó a subir, pero subía algo de 24 centímetros diarios, podríamos decir, en las 24 horas. Según se dijo, no sé cómo tomaron las medidas, los cálculos de que había subido por derecho 24 metros. Entonces, a donde el terreno era desplayado para afuera, bueno, salió mucho para afuera. Que yo le voy a contar que hay un tal retén de Carabineros, llegó muy arriba casi a frente de un galpón grande que está acá, un galpón grande ahí del señor dueño del fondo. Hasta ahí, porque ahí había casas en esos años, era como administración antigua del finado Jorge Justo, que fue el dueño muy antiguo ahí. Entonces había como administración, ahí instalaron el retén de Carabineros. Y el jefe de retén, que era don Manuel Carrasco en esos años, él estuvo viviendo en una casa que era un chalecito. Ahí llegaban los barcos, ahí llegaban a atracar los barcos. 2 barcos solían a veces, porque aquí había en esos años 3 barcos, remolcadores. Ahí llegaban los barquitos, la armonía de todos nosotros, porque desde ahí nosotros cruzábamos cuando ya nos constituimos al otro lado ya de un tal la iglesia católica para arriba en esa falda, ahí se hizo la población de emergencia. Todos hicimos ruquitos de esto así. Ya, los productores de madera dijeron ya, aquí el que necesite madera, saquen madera de los castillos ahí, saquen madera la que necesiten. Así que nosotros, porque el otro caso fue de que las casitas se fueron todas. Todas se fueron las casitas de un día para otro, ya amanecían por allá adentro, entre medio de las maderas, harta madera esparramada para allá. Cruzábamos para el otro lado allá, a la hora de las 12, a la 1 para volver, la mañana para venir, la tarde para volver, por encima de las maderas. Esta es una resaca de madera aquí. Uno corría si quería por encima para allá, pero no había ni un peligro de que se iba a ir a pique la madera, no, porque estaba de que habían palos cruzados, otros de punta. Y por ahí se armaron cuadrillas de cabros jóvenes que habían acá también, para salvar madera, sacar madera al hombro de ahí, sacar madera al hombro para sacarla afuera, a ponerla en tierra. Boletín número 9, 18 de junio. Las lluvias extremadamente intensas y los temporales de viento han paralizado los vuelos de helicópteros, el abastecimiento normal de la faena y el trabajo de las máquinas. La cota del lago Reñihué es de 112.67 metros. La operación de desagüe del lago Reñihué no se realizará antes del 26 de junio. Esta operación se iniciará con el escurrimiento del agua por el taco número 2, hasta llenar la poza intermedia entre los tacos 2 y 3. Querían poner un tranque ahí y darle de a poco para que no se vaya y pase a llegar a los lagos y todo eso.
se quería de a poco, que vaya de a poco. Y eso era lo que se estaba haciendo para pasar por ahí el agua esa, que se haga tranquila. Esta fase de la operación tardará 2 o 3 días, de modo que el rebalse sobre el taco número 3 se estima que no será antes del día 29 e inicialmente con poco escurrimiento de agua. Bueno, el proyecto no careció de discusiones técnicas de importancia. Es decir, entre dinamitar todo de una vez para desaguar y hacerlo de una manera tal que al trazar un nuevo río, un nuevo cauce del río, no se viniera la avalancha de una sola vez, hay una gran diferencia. Y entonces evidentemente se veía que se trabajaba con palas, con máquinas. Las máquinas no funcionaban demasiado bien porque se quedaban pegadas en el barro. Pero entonces la idea era básicamente ir creando un canal lentamente y luego que la misma agua que empezaba a salir lentamente del lago, ella hiciera el resto del trabajo. Entonces fue una combinación de trabajo del hombre utilizando las fuerzas de la naturaleza. Es como el aikido, cuando uno se encuentra con el contrincante, uno usa la fuerza del contrincante a su favor. Entonces es un trabajo bastante genial desde el punto de vista técnico y muy delicado porque pudo haber fallado. La idea, repito, es crear el canal muy suavemente, hacer que el agua empiece a salir lentamente y el resto del trabajo, con la ayuda de algún trabajo de dinamita por aquí y por allá, empezará el propio agua a crear su nuevo cauce a una velocidad tal que no transformara esto en una tragedia de proporciones, porque la cantidad de material sólido y el agua hubiese destruido centenas de pueblos en el camino. Si no recuerdo, fue en el mes de mayo, creo de mayo 60, esa fecha me acuerdo que fue el día 22, 29, no recuerdo. Bueno, entonces, como a las 3 de la tarde, ya me encontraba aquí en la casa con mi hermano, estábamos cortando leña ahí, tirando las corvinas, ese tiempo no había motosierra, que es de la buena día, cuando de repente vino el primer remesón, y justamente estábamos debajo de ese parrón que está un poco más allá, y fue bastante, el sacudón fue bastante fuerte. Posteriormente, ya dijimos que iba a pasar, cuando viene el segundo se han cagado. No sé cuántos minutos ocurrieron y ya se fue terrible. La tierra ya, la cuestión no era un terremoto así en forma, cuando se llama esto, horizontal, ¿no es cierto? Sino que era vertical, así, en una ola así. Y ahí quedó la tendalapa. Eran más o menos como las 3:30 de la tarde serían. Nosotros hicimos la pregunta porque el otro día, bueno, ya llegó la noche, qué sé yo, y amaneció el otro día, el día siguiente. Entonces alguien dijo, puta, fíjate que el río San Pedro trae poco caudal de agua. Ya se corroboró la cosa, ya comenzó a fundir de que se había producción de deslizamiento de tierra ahí de Riñigua hacia acá, y ahí se formaron 3 tacos hacia acá. Entonces el taco el 1, el 2 y el 3. Ahí hubieron esos fueron deslizamientos de tierra que sería tanta la magnitud que se corrieron los cerros, trancaron el caudal del río. Después acá la salía toda la cuestión. Y ahí se formó el famoso taco. Entonces, ¿qué pasó? El agua que venía, por ejemplo, el desagüe del lago Riñigüe, por todos los lagos van desaguando, ¿no es cierto? El lago, por ejemplo, el Panguipulli desagua al lago Riñigüe, y el lago de Riñigüe ya cubre su cuota y después se tira para acá abajo. Entonces dijeron, bueno, ya como se trancó el agua ahí, el río comenzó a crecer el lago Riñigüe, porque no tenía salida. Pasó una semana, la otra, ¿no es cierto? Y a su vez de eso ya después no pudo, por ejemplo, desaguar el lago Panguipulli.
porque se fue llenando. Entonces el lago Panguipulli se llenó y después siguieron todos los lagos los que todos estaban ahí. Ya pues, llegó, ya pasaron los meses y ya fue pasando el tiempo y el agua tenía que salir por alguna parte, porque ya se rebolsó el lago Panguipulli, rebolsó el otro y el agua, usted sabe, tiene que salir acá. Y llegó el día cuando pensaba, como decir, no me acuerdo la fecha, y ya comenzaron a decir en la mañana, entonces dijeron, puta, se viene el desborde del lago Reñigüe. Y partió la cuestión del torrente. Y ahí arrasó con todo. Ya, ¿qué pasó? En el intertanto, como se presumía de que iba a subir una inundación acá, la misma Endesa y el gobierno evacuaron a la gente del pueblo, la gente de los sectores bajos. Hicieron unos barracones aquí en la calle Lautaro, Cabo Policán, la calle Maipú, en la parte alta. Ahí, todos cuestiones. Entonces, ahí quedamos. Cuando él fue en la mañana a buscar las vacas, él dijo, se viene el río viene y viene, el agua, dijo, pero como blanca, la salimos a mirar, qué blanca, venía ploma, turbia total. Y ahí vinimos a mirar, pues nosotros como vivíamos más allá, vinimos a mirar acá el mirador que hay al otro lado del río, de ahí se veía todo como venía, y sabe que venían, daba pena porque venían animales. Venía, en una casa venía un gallo arriba y venían animales que pasaban todos por el río, se llaman todos muertos. Allá ahí en Quinchilca había un caballero que tenía chivos, esos chivos se los llevó el río. Sí, era una cosa terrible ver eso, que parece que no eran los lagos esto acá. Y tocó que ese día vino mi suegro del campo, del lado Santa Laura, con una de mis chicas, y también no pudieron entrar porque llegaron solamente hasta el otro lado, allá en el paso nivel. De por ahí se quedaron, porque hasta ahí llegaba el agua por ese lado. Porque estaban armando la lechera, y eso se fue, todo ese armamento, la arena que tenían, todo amontonado, todo el material que tenían se la llevó todo al río. Fue muy triste. En muchas partes he escuchado yo que le abrieron para que se vaya nomás. No. El tiro no volteó la parte que quería voltear. Y donde ya removió eso, lo removió, entonces empezó a salir el agua allá. Y se fue. Este país tiene un problema de memoria sistemáticamente, pero con los ingenieros es bien notable la falta de memoria. Los ingenieros trabajan en general en silencio, no dicen lo que están haciendo y solo aparece la ingeniería cuando falla algo, cuando no llega agua, cuando la luz se corta, cuando hay una catástrofe y algunas obras no funcionaron como tienen que funcionar. Pero en general no se hace mucho ruido con lo que hacen los ingenieros. Y en el caso del Reñigüe es lamentable que no haya todavía, después de 50 años, un monumento en la zona de homenaje a los héroes del Reñigüe. Y digo a los héroes porque, vuelvo a insistir, son los trabajadores, son también los técnicos. Es notable la cantidad de otros monumentos que hay en Chile a cosas muy extrañas. Y sin embargo, para el terremoto más importante que ha habido en el país, registrado en el país, y para esta tremenda operación que fue una verdadera hazaña, no hay ninguna obra que recuerde el trabajo que se hizo ahí. Y otra señora a los 3 días se sacó de ahí, estaba apretada en la misma madera donde se desarmó la casa. Y que mirando qué hora venía el agua de arriba, que lo va a pasar a llevar de a caballo, entraron, ¿no? Lo hicieron con lazos para allá y la laciaron de por aquí y la sacaron a la rastra para allá. Y quedando un poco nomás se quebró aquí al lado. Y era gorda la señora.
al lado del hueso aquí de la cadera. Se quebró. Se tiró. Pero no sé ahora si está viva, no hacía nada mucho tiempo, todavía estaba viva. Estaba viviendo ya cerca de Valdivia, por ahí. Y la mamá, esa, de ajo, de la madera y todo eso, quedó de ajo. Y pasó por arriba todo eso que le digo yo, que es a donde quedó abajo. Bueno, mi padre en primer lugar hablaba muy poco de sí mismo, de las obras, o sea, no se refería a sí mismo como yo hice esto, lo demás allá y lo demás acá. Él, respecto del Reñihue, solía insistir que la calificación de héroe del Reñihue que la prensa había dado era injusta, porque en realidad los héroes del Reñihue fueron verdaderamente los trabajadores, los cientos de trabajadores, 400 trabajadores trabajando día y noche durante 2 meses sin descansar, son realmente los héroes del Reñihue. Ellos hicieron posible, sin duda con el apoyo técnico y la planificación de los ingenieros de Endesa y de Obras Públicas. Después en esa lista larga de héroes están los ingenieros, Fernando Martínez como el gran especialista en mecánica de suelo, los ingenieros Deves, Raúl Deves, luego decano de Ingeniería de la Católica, Orfanópulos, Cerda, Román de Obras Públicas, y desde luego una cantidad enorme de otros técnicos que estaban ahí presentes. Entonces este es un trabajo colectivo, que es una cosa muy relacionada con cómo se concebía la República entonces, cómo se concebía el trabajo de los funcionarios públicos, sin aspavientos, sin exagerar el heroísmo, cuando de lo que se trataba era de cumplir con su deber. En caso de no tomar las medidas, el agua habría subido hasta 30 metros sobre el nivel del rebalse del lago Reñihue, inundando los pueblos ribereños al río San Pedro. Una ola de 18 metros habría llegado a los lagos. Si no se hubiesen realizado las labores en el Taco 3, la ciudad habría desaparecido. El 22 de mayo de 1960, un cataclismo telúrico hundió más de 1 metro, 1/3 del sur de Chile. Varias ciudades, entre ellas Valdivia, fueron en gran parte destruidas.
El terremoto se produjo a las 15 horas con 12 minutos. Su intensidad fue 9,5 grados en la escala de Richter y tuvo una duración de 10 minutos. Es tristemente hasta hoy el de mayor intensidad de la historia contemporánea. Mi nombre es Francisco Aladino Ruiz Torres. Fui uno de los que trabajaron en el Taco 3. Nunca pensé que lo que hacíamos era tan importante. Soy un obrero de la tierra que un día se encontró en un lugar donde se hizo historia. Y dicen que soy el último héroe del Riñihue.